El manga comienza con nuestro protagonista mirando sus puntos. Le hace falta solo uno para poder regresar a casa, así que nos da a entender que no es de ese mundo. En eso le hablan, se dirigen a él como sanador, así que así le vamos a decir. Le dicen que se apure y que debió checar su maná y preparativos antes de entrar a la mazmorra y no ahorita. Y así nuestro protagonista nos cuenta que él fue invocado a ese mundo cuando él estaba en la escuela. Cuenta que inicialmente había recibido la habilidad del lancero, pero fue obligado a convertirse en sanador. Y así es como terminó como un sanador de carga, como un burro de carga literalmente, ya que nuestro prota es muy infravalorado. Por 7 años ha vivido así. Después de tanto tiempo, ya casi tiene los 100.000 puntos para poder regresar a la tierra, y en eso aparece una araña gigante atacando el grupo. Todos se pusieron en guardia. La maga llamada Arisa lanza una bola de fuego, pero no le hace nada a la araña, y esta la atraviesa con una de sus patas. Uno de ellos le lanza un par de espadas, pero falla. El líder llamado Nergi le pide al prota que cure a la maga. Él le dice que se agotará su maná si la cura, pero el líder le dice que no puede dejarla morir, así que el prota no tiene más opción que curarla. Pero apenas la cura y la maga le suelta tremenda bofetada, porque escuchó lo que dijo de no querer curarla, porque casi agota su mana. Así que él solo le pide disculpas, aunque la verdad entiendo un poco a la maga, ¿no? Pues para qué es un sanador si no va a curar, pero bueno. Después de eso, el grupo decide mejor retirarse y escapar de la araña, así que lo logran. De camino a la salida se encuentran un cofre del tesoro, pero el líder le dice que podría ser una trampa o una maldición, así que es mejor dejarlo, no vale la pena. Pero uno de ellos dice que tomará el riesgo. Lo abre y solo son unas piezas viejas de cuero, así que lo tiran. El prota al pasar por el objeto ve algo extraño, así que lo agarra, pero al querer hacerlo sufre daño, por lo que grita de dolor. El prota se iba a curar a sí mismo, pero el grupo lo detiene, que no use lo último que le queda de maná así. Después de que se calmaron, el grupo decidió seguir derecho, y le dijeron al prota que recuerde su posición. En eso vemos a lo que parece ser deidades, están hablando entre ellas, dando a entender que observan lo que está pasando en ese mundo, y mencionando que es un juego para ellos. Entonces así es como se entretienen, y parece ser que el prota ahora es capaz de oírlos. Ahora empiezan a tirar unos dados, donde el resultado si es 5 o menos es un fracaso, y si es 6 o más es un éxito. Ahora muestran que el equipo no fue capaz de huir de la araña, ya que fue menos y fracasaron en escapar, la araña los alcanzó. Todos empiezan a correr, tratan de escapar por un puente, pero la araña salta encima de él, por lo que el equipo decide cortar las cuerdas del puente y abandonar al protagonista, porque el sanador cae al abismo. Milagrosamente el prota no muere de la caída, aunque sí queda gravemente herido, pero al caer aplasta un murciélago, así que aprovecha y lo mata, así obteniendo un punto, el punto que necesitaba. Así que sale a la ventana de estado, donde aparecen dos opciones. La opción 1, regresar a la tierra, y opción 2, la habilidad de revivir a los muertos. Obviamente el protagonista pide ir a casa, pero en eso cambiamos de escena y vemos a los dioses hablar y le dicen a la diosa del sanador que él logró la meta y seguía vivo, que si requiere reclamar el premio como recompensa y regresar el prota a la tierra, pero ella dice que no, que mejor lo olvida y está cansada de ayudarlo, y se va. El prota reconoce su voz y se da cuenta que es la voz de quien lo llamó a ese mundo. Fue la diosa que le dijo que la tierra estaba en peligro. Entonces los dioses deciden irse por ahora mejor. Y así dejaron a nuestro protagonista sin poder regresar a casa y sin ganar nada. Entonces el protagonista abre su ventana de estado y ve que aparece el título que se llama El único que escapó del destino. En eso vemos que el prota mejor invierte todos sus puntos en habilidades de curación y con eso logra obtener el rango más alto en gran curación. Y así adquiere el título de maestro de la gran curación. Así que logra curar todas sus heridas y jura vengarse de quienes lo abandonaron. Cambiando de escena vemos al protagonista explorar la mazmorra y vemos que obtiene la habilidad divina del halo, aunque aún no explican qué hace, pero parece ser que siempre está activa. En eso el prota encuentra un cadáver, así que agarra su arma y ve a una arañita cerca del cuerpo, la agarra y se la come, ya que no hay nada más que comer. Pero el prota se envenena por la araña, es una araña venenosa, pero aún así el prota se come muchas arañitas venenosas. Después de tanta exposición al veneno obtiene la habilidad comprensión del veneno. Ya después de una semana las puede comer sin sentir efectos negativos. Caminando se encuentra agua y se alegra. Ahora sí ve más posibilidades de sobrevivir. En eso aparece un monstruo mariposa o algo así y suenan los dados. Son dados de evasión y sale un total de 7, así que con éxito logra evadir el ataque.
El monstruo se llama Mouse Lora. Agarra su arma y abre su ventana de estado y vemos que su habilidad cambió de cobarde tímido a duelista valiente. En eso el prota ataca y es un éxito. Logra matar a la mosca, así obteniendo 37 puntos. Y vemos que la habilidad duelista aplica un bonus de más 2 puntos en los dados cuando se pone en riesgo su vida. Remata a la moslara y se salpica con su veneno. Se envenena, pero el prota se purifica y le sale una ventana de estado que adquirió la habilidad de venomólogo de rango B, lo que le permite emitir o absorber los venenos a los que se adapte, y ya lleva 5 de 10.000 venenos. Cambiamos de escena y vemos al protagonista comiendo, y en eso es atacado por un gran monstruo, pero el prota ni se inmuta, ya que lo desintegra fácilmente con los venenos que absorbió. Entre el cuerpo del monstruo se ve un pequeño slime rosado, que da a entender que es de veneno. El prota decide quedárselo y lo nombra como Lime. Cambiamos de escena y el protagonista y el slime están caminando juntos. El prota preguntándose de dónde deberían ir, y en eso Lime le muestra un camino. Una grieta pequeña, pero por donde se puede pasar. Pero ahí al otro lado es un extraño lugar en el que encuentran. Llegan a una puerta gigante de hierro, Lime la atraviesa y la abre. Eso es muy extraño, pero bueno. En eso aparece otro slime gigante. Ese es un gran monstruo y se come al pequeño slime. El prota piensa en escapar, pero recuerda a Lime y decide agarrar valor para luchar. En eso activa la habilidad Vengador, que aumenta sus estadísticas temporalmente. El prota se vuelve aún más rápido y más fuerte, pero todos sus ataques son un fracaso. El monstruo es demasiado fuerte. El monstruo ataca, pero el prota lo esquiva sin problemas. El cuerpo del monstruo es demasiado duro, así que el prota decide usar veneno para atravesarlo y disolverlo, lo cual parece funcionar. Pero para usar el veneno en el monstruo se debe acercar más, lo cual ocasiona que reciba el ataque del slime solitario, que es el monstruo verde, el cual también envenena al prota. Después de curarse, el protagonista decidió lanzarse contra el monstruo sin reparos, a pesar de que éste lo envenena constantemente. Al protagonista se le derrite la lanza, pero en eso lanza el hechizo de gran curación, el cual resulta que le hace daño a los monstruos no muertos, y así logra derrotar al slime solitario. Y logra salvar a su nuevo amigo, salvó a Lime. Después Lime lo guía hacia donde hay un cofre de tesoro que estaba por ahí. El prota lo abre y encuentra unos documentos, donde lee que los dejó el doctor Gepetto. Cuenta que después de haber sido derrotado en la guerra, intentó un contraataque, pero falló. La carne desbordante de la deidad que estaba estudiando terminó sellando la instalación, así que da a entender que eso no era una mazmorra originalmente, sino una instalación de investigación. Pero cambiamos de escena y vemos al antiguo grupo del prota ir hacia la mazmorra con un nuevo sanador, pero este se murió antes de llegar debido a un ataque de ogros. El grupo se pregunta si debería regresar, pero la maga dice que toma 11 días llegar hasta ahí como para regresar en vano. Le preguntan al líder, ¿qué hacemos? Y él les dice que deberían continuar. Ya han entrado antes y esta vez llevan pociones suficientes para sobrevivir. Así que siguen avanzando. Cambiado de escena, volvemos con el protagonista que ya obtuvo todo lo que había en ese lugar y decide salir de esa mazmorra artificial creada por Gepetto. Obtuvo nuevas ropas e incluso 51 tipos de toxinas. Al llegar cerca de la salida, ve el objeto viejo que habían tirado y se pone a pensar que han pasado 53 días desde que lo abandonaron ahí, y finalmente regresó a donde estaba antes de caer, pero se enfurece de solo recordar lo que había pasado. Pero en eso aparece la araña gigante del principio. El prota se alegra, es un encuentro preliminar antes de destruir a los miembros de su antiguo equipo, así que empieza la batalla. Nos enteramos que la araña gigante es el jefe de la mazmorra, se llama Tirana Blanca, aunque es naranja. El prota empieza lanzando unas estocadas con su lanza, pero la araña contraataca y manda a volar al protagonista. La araña arremete y apuñala múltiples veces al protagonista con sus patas. El prota se cura y la araña se sorprende que sea capaz de curar esas heridas, pero vuelve a arremeter, pero esta vez el protagonista esquiva todo, agarra su lanza y empieza a defenderse. En eso lo vuelven a intentar apuñalar, pero es un fracaso. En eso el prota también intenta apuñalarla con su lanza, pero la araña es demasiado dura, no puede suministrar su veneno así. La araña vuelve a lanzar otro golpe, el prota lo bloquea con su lanza, pero la araña rompe la lanza y atraviesa al protagonista. Pero al atravesarlo, el prota aprovecha que está cerca y ataca uno de sus ojos, lo cual funciona y decide ir por todos sus ojos. Después de curarse, se da cuenta que tiene algo en sus pies, pero es muy tarde, es alzado en el aire, es una telaraña.
La araña empieza a envolver al prota en telaraña, así que el protagonista no puede cortarla. Aprovechando que el prota está envuelto, la araña empieza a atacarlo múltiples veces y a atravesarlo sin parar. El protagonista se iba a curar, pero se detiene y decide aguantar todo el daño, para que piense que se murió y se acerque más y más a la araña. Y funciona, ya que la araña intenta comerse al prota y en ese momento él libera todas las toxinas que tiene. Corta el capullo, se cura y atraviesa la araña con su lanza. Después de derrotar al jefe de la mazmorra obtiene 540 puntos. Después de derrotarlo celebra, pero se da cuenta de que cambió de color. Ahora es uno de los nuestros. #Clantam. Abre su ventana de estado y ve que es un efecto secundario de la toxina y el efecto pasará en 48 horas. Pero el prota piensa que eso es conveniente, ya que con esa apariencia no podrá reconocerlo nadie. Y le dice a Lime que ya puede retirarse de ahí. Deciden salir juntos a la mazmorra. El prota sale y por fin respira el aire fresco, vuelve a sentir el sol en la piel, por fin ha escapado de la mazmorra. Pero al gritar que al fin pudo escapar, lo escuchan y le gritan que quién es él. El prota se da cuenta que afuera está su antiguo grupo. El prota se sorprende, ya que no los esperaba tan pronto. Y le preguntan los del antiguo grupo cómo llegó ahí. No lo reconocieron. Y sabemos que se viene la venganza. Pero, ¿qué pasará después? Pues si les gustó, en la segunda parte les traigo el desenlace. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.